Gloria al Señor. En esta mañana vamos a continuar con nuestra clase de teología sistemática. Para la clase de hoy quiero que nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a estar haciendo una lectura amplia del capítulo completo desde el versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Damos gloria al Señor por su palabra. Hemos leído el capítulo 5 del libro de Apocalipsis en su plenitud. Bien, hoy vamos a dar inicio a una de las partes más importantes que se cubren dentro del estudio de la teología sistemática. Y sin duda para mí, si no mi doctrina favorita, seguramente está entre las doctrinas favoritas. Muy probablemente esta sea la parte que más me emociona y la parte que más amo enseñar cuando estoy hablando sobre teología sistemática. Y vamos a estar hablando acerca del nombre que le da, valga la redundancia, nombre a nuestra fe. Nosotros nos llamamos cristianos porque hubo un Cristo que hizo lo que hizo, que todos nosotros ya más o menos conocemos: el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en amor a los seres humanos, en amor a toda la creación, en amor a todo lo que Él creó. Y vamos entonces a estar iniciando hoy nuestro estudio cristológico, y esta materia se llama justamente Cristología. ¿Qué significa la palabra Cristología? Cristología, acuérdense que la palabra, Cristo, ya sabemos, viene de Cristo, del Mesías, del enviado de Dios, del Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra logía, que viene de logos, comprende el estudio de, es decir, que vamos entonces a estudiar a la persona de Cristo. Cristología significa entonces el estudio de Cristo, la doctrina que habla acerca de la persona de Cristo, de sus obras, de todo lo que Cristo hizo, de todo lo que Cristo dijo. Bueno, no de todo, exactamente todo, ¿no? Porque si nos ponemos a recoger absolutamente cada detalle de lo que Cristo hizo y lo que presentan los 4 evangelios y luego lo que presentan también los escritos apostólicos, bueno, seguramente sería una materia para tomarse fácilmente 5 o 10 años en desarrollar, ¿no? Pero acá lo que vamos a hacer es simplemente dar una breve introducción. Por ejemplo, la clase de hoy
va a tratar simplemente de introducir un poco el tema, no vamos a entrar en detalles profundos, solo vamos a dar una pequeña introducción. Esta imagen que acabamos de ver, que muestra el capítulo 5 de Apocalipsis, es una imagen muy esclarecedora y una imagen que revela una serie de elementos que son sumamente importantes para el entendimiento de la fe cristiana, ¿no? Ustedes saben que en torno a la persona de Cristo, en torno a lo que es la figura principal de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, porque algunos creen que Cristo solamente sale en el Nuevo Testamento, pero tengo noticias, y es que Cristo también es anunciado y es mostrado en el Antiguo Testamento, solo que lógicamente en el Nuevo se manifiesta en carne y tenemos una presencia mucho más efectiva o mucho más contundente, mucho más visible de Él, puesto que está en carne, ¿no? Pero cuando hablamos de Cristo hay una serie de ideas que se han cosido a través de la historia, ¿no? Y este es el personaje dentro de la Trinidad. Este es el personaje más polémico de todos. Ustedes saben que nosotros tenemos una fe trinitaria, creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres conforman ontológicamente, esencialmente, un mismo Dios. No son tres dioses distintos, es un mismo Dios en tres personas. Por eso decimos que es el Dios triuno, de tal suerte que cuando decimos que el Padre es Dios, lo mismo decimos del Hijo y lo mismo decimos del Espíritu Santo, pero no estamos diciendo que son tres dioses, sino que es un solo Dios, porque es una misma esencia para las tres personas. Es decir, ellos tres comparten exactamente las mismas características, comparten los mismos atributos, comparten las mismas virtudes. Todo lo que nosotros podemos ver de la divinidad se manifiesta en cada una de estas tres personas. Pero dentro de las tres personas, ustedes saben que todas ellas han sido atacadas, ¿no? Y sobre la polémica y sobre las diferentes teorías heterodoxas que surgen de cada una de las personas es que se han formulado muchas sectas. Sectas como por ejemplo el mormonismo, como los testigos de Jehová, como los solo Jesús, e incluso hasta cierta medida pudiéramos hablar también de los adventistas, aunque por supuesto en un menor grado, ¿no? Los adventistas tienen otros problemas distintos, pero a fin de cuentas también tienen muchos elementos que son propios del sectarismo también, y de hecho muchos los incluyen dentro de la parte sectaria. Entonces, ¿qué cosas se han escuchado sobre Cristo? De Cristo se han dicho de todo, ¿no? Y es la persona que ha sido más atacada dentro de la Trinidad. De hecho, han surgido a través de la historia una serie de herejías de cara a la persona de Cristo. Por ejemplo, el arrianismo, tenemos el monofisismo, tenemos los nestorianos y casi cualquier visión gnóstica que podemos nosotros encontrar en la historia, sobre los cuales tuvieron que llamarse a concilios para resolver el tema de la persona de Cristo, porque la persona de Cristo es una de las personas más complejas de entender dentro de los escritos neotestamentarios. Por ejemplo, el tema de la encarnación es todo un misterio. ¿Cómo es que Dios Todopoderoso, el ser infinito, el ser eterno, puede meterse en el cuerpo de un ser humano? Eso es algo absolutamente misterioso, algo sumamente complejo para nosotros de entender. ¿Cómo es que Él comparte una doble naturaleza y que estas naturalezas, aunque son distinguibles, son inseparables? También es uno de los hechos que ha planteado de cara a estos asuntos y a esta doctrina una serie de complejidades que, por supuesto, cuando se malentienden es fácil siempre rayar en la heterodoxia y comenzar a disparar a lugares que no son los correctos. De Cristo se ha dicho de todo. Hay quienes, por ejemplo, han dicho que Cristo es un revolucionario de izquierda. Algunas personas se han dedicado a decir esas cosas, que Cristo es de hecho el creador. Algunos, yo he escuchado decir esas locuras, ¿no? Algunos han dicho en su éxtasis de extravío mental y espiritual, sobre todo, lógicamente, ¿no?, de que Cristo fue el primer gran revolucionario comunista, ¿no? Eso lo dicen muchas personas. Si ustedes escucharon alguna vez a Chávez, Chávez fue una de las personas que se dedicó a decir muchas veces esa blasfemia, ¿no? Y por supuesto el gabinete de gobierno, pero no pasa solamente con Chávez y con el gobierno de Venezuela, sino que ha pasado con los diferentes gobiernos de izquierda que existen en el mundo, ¿no?
que han visto a Cristo como una especie de revolucionario. Y sí, ciertamente Cristo fue un revolucionario en muchos aspectos, pero no un revolucionario al estilo de ningún tipo de comparsa política de las que nosotros conocemos modernamente, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con eso el tema de los revolucionarios que podemos encontrar en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es totalmente contrario a eso. Otros han dicho que simplemente es un profeta más que hubo entre los tantos que podemos encontrar dentro de los escritos veterotestamentarios, pero que más allá de eso no es una figura extraordinaria, simplemente entra dentro de la categoría de los tantos profetas que tuvo Israel y punto. Otros lo identifican como un maestro moralista, fue un gran maestro, enseñó grandes cosas, era un hombre que tenía buenas convicciones, etcétera, pero muy pocas veces, por supuesto, cuando estoy hablando de que estas son las visiones que mucha gente ha tenido, estoy hablando del mundo secular y estoy hablando también del mundo religioso que practica el cristianismo de manera absolutamente heterodoxa, donde no hay ningún tipo de ortodoxia y no hay ningún tipo de afinque a lo que el Sagrado Texto revela. Por lo que estas y otras cosas hacen que la figura de Cristo sea la más polémica de todas, porque es la más difícil de entender en este tema de la encarnación, de su noble naturaleza. Él es Dios, pero también es hombre. Todas estas cosas hacen que sea un tema bastante complejo de entender, bastante difícil de entrarle, pero para nosotros que ya tenemos tras nuestros hombros, gracias al Señor, un desarrollo teológico que tiene una historia bastante dilatada, donde grandes personajes de la historia de la teología dieron muchas grandes bendiciones para la forja de una persona claramente visible desde el punto de vista bíblico, nos permite a nosotros hoy tener, por supuesto, una noción bastante clara acerca de la persona de Cristo, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces acerca de lo que podemos ver de Cristo en los 4 evangelios. Esto solo de manera introductoria, no nos vamos a detener en ningún detalle, simplemente voy a nombrar algunas cosas. Porque a Cristo lo tenemos principalmente, la biografía de Cristo se encuentra registrada en estos 4 evangelios, el evangelio de Marcos, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Estos 4 evangelios son los que muestran la vida de Cristo, registran los hechos de la persona de Cristo. Algunos se preguntan por qué 4 evangelios, por qué no se hizo simplemente una única biografía de Cristo de manera condensada en un único libro, sino que tuvieron que ser 4 perspectivas. Bueno, Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Y creo que tiene razones grandes para que no haya sido una única fuente la que hubiera hablado de Cristo, sino 4 fuentes, por si quedaba algún tipo de duda de lo que uno decía, se pudiera cotejar con lo que otros decían. Existen leves diferencias entre estos 4 evangelios. Diferencias que no tienen que ver con los puntos esenciales, sino con los puntos accesorios, es decir, con aquellos elementos que son periféricos, que son secundarios. Por ejemplo, en los 4 evangelios no encontramos, por ejemplo, cuando se habla sobre algunos aspectos de Cristo, sobre, por ejemplo, la crucifixión o algunos otros detalles, vemos que los evangelistas registran diferentes hechos. Algunos dicen una cosa, otros dicen otras, pero esto no quiere decir que haya contradicciones entre ellos. No hay ningún tipo de contradicción. De hecho, muchos utilizan los 4 evangelios y las distinciones que existen entre los 4 evangelistas cuando están relatando la historia de Cristo como un arma para desacreditar la fe cristiana. Porque dicen, mira, aquí Mateo dice una cosa, pero Lucas está diciendo otra. Y no conforme con eso, Marcos también está en aparente discordancia con lo que dice Marcos, por ejemplo. Y así sucesivamente. Pero en realidad eso no ocurre dentro de los evangelios. Lo que tenemos es un enfoque visto desde diferentes ángulos. Y vamos a poner una ilustración para que más o menos ustedes entiendan cómo es que esto funciona y por qué existen estas variaciones que, vuelvo y repito, no son variaciones esenciales, sino que son variaciones accesorias, son variaciones de segundo orden. Imagínense que usted en este momento acaba de presenciar el choque de 2 automóviles y resulta que uno de ustedes lo está visualizando desde la parte lateral izquierda,
Hay 4 personas que se convierten en testigos oculares de este choque. Uno lo está visualizando desde la parte lateral izquierda del carro, otro de la parte derecha, uno lo vio de frente y el otro lo vio de espalda. Los 4, aunque van a registrar en esencia el mismo hecho, y es que 2 carros chocaron y se volvieron nada, sin embargo, cada quien tendrá una perspectiva diferente que denunciar de ese hecho, porque cada quien lo vio desde un enfoque distinto. Entonces, el que lo vio desde la parte lateral derecha se dedicará a reflejar y a registrar los detalles que él vio que ocurrieron en esa parte del carro, mientras que el que lo vio en la parte izquierda dirá lo de la parte izquierda. A lo mejor, como no vio la parte derecha, no puede hablar sobre los datos que vio en la parte derecha, y de la misma forma el que lo vio de frente y el que lo vio de espalda. Eso es lo que sucede con los evangelios. Hay diferentes enfoques, pero en esencia el mensaje es exactamente el mismo. No hay discrepancia entre ellos, pero cada quien lo enunció, lo registró de acuerdo a su vocabulario, de acuerdo a cómo lo percibió en el momento, de acuerdo a cómo lo recordó en el momento que comenzó a registrarlo, porque los evangelios no es que era que las cosas iban sucediendo y los apóstoles al pie de cada uno de los eventos iban de inmediato registrando, sino que esto se registró años después. Se dice que algunos, discrepan, ¿no? No hay un consenso general. Algunos dicen que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, otros dicen que fue el de Juan, y hay discrepancias en el mundo teológico sobre quiénes fueron o cuáles fueron los primeros evangelios en escribirse. Eso para nosotros es indiferente, cuál haya sido primero, cuál haya sido después. Lo importante es que hay una información esencial allí y que esa información nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo de manera muy clara y concreta. Sean cuales hayan sido las fechas y el orden en que los evangelios se escribieron, hay datos acá que son sumamente relevantes para nosotros y esenciales, por supuesto, para la practicidad, para la facticidad de nuestra fe. Entonces, vamos a ver de manera muy introductoria algunos de esos aspectos generales sobre los cuales se escribieron los diferentes evangelistas. Por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio de Marcos, él nos presenta una perspectiva judía de Cristo. El énfasis de Marco, o más bien de Mateo, está en cómo Jesús cumple un gran número de profecías del Antiguo Testamento. Mateo muestra claramente que Jesús es el Mesías que había sido prometido siglos antes. Entonces el centro del Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio que encontramos registrado en los escritos neotestamentarios, es una presentación de Cristo como el Mesías que había sido anunciado en otrora por todos los profetas. Y de hecho, no en balde, por eso usted ve que es el evangelio que inicia con una genealogía clara, y dice: esta es la genealogía del hijo de David y del hijo de Abraham, que eso es lo que dice el primer versículo del libro de Mateo. ¿Por qué él tiene que presentar una genealogía? Porque acuérdense que la profecía decía que el Mesías, el Dios Todopoderoso, el que se iba a encarnar, el que vendría a rescatar a Israel, tenía que descender de la tribu de Judá. Además de eso, tenía que ser hijo de David. Entonces, lo que justamente Mateo está haciendo es una apología de la persona de Cristo. Él viene a demostrar a través de ese árbol genealógico que Cristo es el Mesías, puesto que él ciertamente desciende de Abraham y desciende de David. Y por eso es que es una perspectiva judía, porque él está hablando a los judíos. Mateo le está hablando a los judíos, y como judíos que eran, los judíos conocían las profecías y sabían que el Mesías prometido tenía que venir siendo de la semilla o de la simiente de David y de Abraham. Y eso es lo que él justamente presenta en la introducción de su primer capítulo. Y es a lo que básicamente él enfoca su mirada, y es donde él orienta la información que quiere verter sobre las personas que le escuchan. Luego tenemos el Evangelio de Marco, que sigue la vida de Jesús mostrando un gran número de milagros por todo el territorio de Palestina. Entonces, usted podrá observar en el Evangelio de Marcos como, por ejemplo, hay una gran cantidad de milagros que se ven suceder por doquier, y eso es lo que justamente Marcos quiere dar a conocer, y es lo que él quiere enfatizar. Por supuesto que hay otras cosas de fondo cuando hablamos del Evangelio de Marcos, pero este es uno de los hechos en los que él hace mucho énfasis cuando habla de la persona de Cristo.
Cuando entramos con Lucas, por ejemplo, Lucas muestra que Jesús no vino solamente a salvar al pueblo judío, sino también a hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación. Es decir, que el mensaje salvífico, la redención, todo este plan que por siglos se había planificado, que había sido planificado en la eternidad pasada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era un plan que no solamente tenía como objeto el rescate de los judíos, sino que tenía como objeto también el rescate de toda lengua, raza y nación, como acaba de expresar acá. Y es justamente lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Él no vino solamente por Israel, Él no vino solamente por los judíos, Él vino por el mundo entero, Él vino por todas las personas que están en esta tierra. Y eso es parte del enfoque que Juan, o que Lucas más bien, nos presenta dentro de su evangelio. Nos revela mucho sobre la enseñanza también de Jesús en sus parábolas, la sabiduría de Jesús que se expresa en Lucas. Él también se encarga de hacer un seguimiento muy detallado, muy profundo acerca de cada una de las parábolas de Cristo, porque él también tiene como objeto presentar la sabiduría que Cristo les enseñó a cada uno de sus discípulos, y se centra mucho en el tema de la enseñanza. Cuando nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, tenemos que 2/3 partes del Evangelio de Juan se dedican a la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Y este, por cierto, es el único evangelio. Este es un evangelio que rompe el molde con respecto a los otros 3 evangelios, ¿no? Y este es un evangelio que sin duda alguna muestra de una forma a Cristo, y muestra en un enfoque a Cristo que es sumamente distinto y que no recoge los mismos acontecimientos que recogen el resto del evangelio. Eso no quiere decir que no hayan cosas en común, que eso no quiere decir que no hayan algunos puntos donde sí tengan que ver con algunos de los evangelios anteriores, pero en fundamento, en esencia, no recoge los mismos datos que recogen el resto de los evangelios, o no presenta la misma data, sino que presenta una data distinta, ¿no? Estos son entonces los 4 evangelios. En este entonces Juan provee un retrato altamente teológico de Cristo, pues demuestra que Jesús es la encarnación de la verdad, la luz del mundo y aquel en quien hay vida abundante. El enfoque de Juan es uno de los enfoques más importantes y más interesantes que podemos encontrar en los escritos neotestamentarios acerca de la persona de Cristo. Porque Juan, además de presentar a Cristo acá, como acabamos de ver aquí, como la verdad encarnada, como la luz del mundo y como aquel en quien hay vida abundante, Juan se encarga de hacer una exposición exhaustiva acerca de Cristo como una de las personas divinas de la Trinidad, y no como un simple profeta, como algunos dicen, no como un simple maestro moral más entre los muchos maestros morales que podían haber para aquella época histórica, sino que Juan se encarga de centrar y zanjar el asunto en el hecho de que Cristo es Dios. Por eso no en balde usted ve el mismo prólogo del Evangelio de Juan, cuando Juan registra las palabras que dicen que en el principio era Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y que el Verbo mismo era Dios. Eso es lo que registra iniciando las primeras líneas en ese prólogo que Juan presenta acerca de su evangelio, que es uno de los evangelios más fascinantes que nosotros podemos estudiar. De hecho, este es uno de los evangelios que sin duda alguna a mí de una manera especial me mueve, porque me encanta y amo esto de que el enfoque de Juan se haya dirigido y se haya orientado al hecho de que Cristo es un ser divino. ¿Por qué esto es importante para nosotros saber hoy? Yo sé que sobre esto vamos a estar hablando bastante ya en clases posteriores, porque esto es algo que lógicamente dentro de la cristología se constituye como uno de los puntos más fundamentales de esta doctrina, el encargarnos de enseñar que Cristo es Dios y que no es nada menos que Dios y que tiene todos los atributos de Dios y que comparte todas las virtudes con Dios Padre, cosa que por cierto no han creído todos a través de la historia y que hoy se están levantando nuevamente sectas que, y no me refiero solamente a mormones y a testigos de Jehová y a otras sectas parecidas a estas, sino movimientos medio extraños que dicen ser cristianos pero que no se identifican ni con mormones ni con testigos de Jehová ni con de repente esta gente de la Iglesia Universal, pero que tiene unas visiones muy heterodoxas
acerca de la persona de Cristo. Visiones que no están para nada centradas en lo que claramente el texto revela, por lo que es importante rescatar lo que el texto revela. Es muy importante que nosotros rescatemos ese hecho. En pocas palabras, encontramos el retrato de alguien que no tiene paralelos en la historia de la humanidad. El registro de Jesús que vemos en los evangelios es el de un hombre absolutamente puro, un hombre sin pecado, un hombre que podía decir a sus acusadores: ¿quién de ustedes me hallará culpable de pecado? Eso lo registra Juan en el capítulo 8, versículos 46. Este retrato de Jesús, sin duda alguna, es sumamente impresionante. La persona de Cristo, Cristo mismo, su historia, sus hechos, no tienen parangón en la historia de la humanidad. Si usted quiere estudiar, si usted se llegase a preguntar en algún momento de su vida, ¿cuál es la figura histórica más relevante que ha existido en la faz de la tierra? Para yo dedicarme a hacer un estudio profundo y exhaustivo de esa persona, sin duda alguna, la respuesta, sin ánimos de fallar, sin ánimos de tener un mínimo de discrepancia, es la persona de Cristo Jesús. No hay un personaje histórico más importante en la humanidad. De hecho, tanto es así que la historia se divide en dos eras. Hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Ningún otro personaje de la historia, por importante que haya sido, por grandes hazañas que haya hecho, por importante que sea para los historiadores, ha partido la historia en dos hemisferios. Solo la persona de Cristo lo ha hecho. Y esto es claro por razones más que obvias que nosotros podemos encontrar en el Sagrado Texto y que nos dedicaremos a explorar de poco en poco en lo que vamos avanzando en el desarrollo de esta doctrina para ver algunos de esos aspectos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hablando un poco sobre el testimonio de los apóstoles, tenemos que, por ejemplo, porque no solamente, esto es algo importante también que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? No solamente los 4 evangelios se encargan de registrar la vida de Cristo, sino que los apóstoles que escribieron, como el apóstol Pablo que escribe sus 13 cartas, como el apóstol Juan, que bueno, ya de Juan tenemos ya el evangelio de Juan, pero también tenemos 3 cartas de Juan, además de eso tenemos 2 cartas de Pedro. Y podemos ver, tenemos la carta de Hebreos que también habla muchísimo sobre la figura de Cristo como una imagen que está a la par con Dios Padre, porque es justamente Dios también. Tenemos la imagen de Cristo también fuera de los evangelios muy clara. Más allá de lo que encontramos en los retratos de los evangelios, tenemos el testimonio apostólico. El apóstol Pablo nos muestra el ministerio de Cristo como Salvador. Él explica, por ejemplo, la expiación y cómo Cristo es nuestro mediador que completó por nosotros la redención. Entonces, Pablo, usted podrá ver que hay un desarrollo teológico muy profundo, ¿no? Sobre todo si usted entra en lo que es el libro de Romanos, que es el libro de teología sistemática del apóstol Pablo, pudiéramos decir, es una pequeña cápsula comprimida de teología sistemática, lo que encontramos en el libro de Romanos. Ahí usted verá claramente cómo el apóstol se encarga de registrar, de demostrar y de velarnos la figura de Cristo como el Salvador y como aquel único capaz de otorgar salvación, y una salvación que se otorga no por méritos, una salvación que se otorga no porque nosotros somos buenos o porque somos bonitos, sino una salvación que se obtiene por fe y por la justificación de Cristo, no por las obras para que nadie se gloríe. Esto está muy claro en los hechos que registra, o más bien en las palabras, porque esto es una enseñanza, esto es un libro totalmente didáctico, es un libro de enseñanza, un libro de doctrina, y aquí el apóstol Pablo con lujo de detalles se encarga de demostrar cómo Cristo es el justificador de los pecadores, cómo Cristo es el salvador de los pecadores, cómo solamente a través de Él, como la única puerta de entrada al cielo, podemos nosotros hallar la salvación. Por eso que poner a otro personaje en posición de Cristo para otorgarle o adjudicarle a ese otro personaje fuera de Cristo poderes salvíficos, poderes para responder oraciones o poderes para hacer milagros, es una blasfemia. Es una blasfemia porque la Biblia es clara. La Biblia es clara, y la misma Biblia que nosotros leemos y que nosotros enseñamos es la misma en esencia que enseñan muchas religiones que no están centradas en la persona de Cristo como el único y verdadero Salvador, como el único y verdadero mediador, como el único que merece alabanza, adoración, exaltación y gloria, sino que le atribuyen gloria y le atribuyen alabanza y cuestiones a otras
pues cosas que no tienen nada que ver con Cristo y que ellos nada hicieron por nosotros y que ellos nada son más que polvo, así como nosotros nos convertiremos en polvo también en el momento que bajemos al sepulcro. Cristo fue el único que no se hizo polvo. Él se levantó al tercer día, como lo había dicho, y por eso Él merece toda la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación, porque es el único verdadero y es la única puerta de entrada. Es el único que es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. El retrato de Cristo también se complementa en las cartas de Pedro y de Juan y en las epístolas a los hebreos, donde Cristo se muestra como el esplendor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza. Eso lo dice en Hebreos 1:3. Así como también superior a los ángeles, a Moisés y al sacerdocio arónico del Antiguo Testamento. Desde Mateo hasta el Apocalipsis, el tema central del Nuevo Testamento es Cristo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, el tema central del Nuevo Testamento es Cristo. La Biblia es un libro cristocéntrico. El centro de la Biblia es Cristo. Si yo quito la figura de Cristo de la Biblia, de la palabra de Dios, no tenemos absolutamente nada. No tenemos redención, no tenemos salvación, no tenemos justificación, no tenemos nada. Porque sí, usted de repente se preguntará por lo que dijimos la vez pasada. Pero ¿y el Padre y el Espíritu Santo? El Padre y el Espíritu Santo también tienen parte dentro de la acción redentora. Que el Padre fue el que ideó el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica. Cuando usted le pregunte en la redención, ¿quién fue la gente que accionó para que la redención se diera? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres. El Padre planifica el plan de redención, de salvación, enviando a su Hijo. Envía a su Hijo, el Hijo lo ejecuta, muriendo en la cruz, y el Espíritu Santo, quien viene a morar en todos aquellos que son regenerados, puesto que han sido escogidos de antemano por el Dios Todopoderoso, se encargará de aplicar el efecto de esa redención en cada uno de los escogidos. Entonces tenemos que la Trinidad toda, la absolutez del Dios Todopoderoso, obra en la redención. Pero como vemos, la Biblia es un libro absolutamente cristocéntrico. Y por eso de allí que nuestra fe se diga fe cristiana. Precisamente nos llamamos cristianos y la fe a la que servimos se le llama fe cristiana porque Cristo es el centro. Cristo es el centro. Sería hipócrita decirle a una religión que se jacta de ser cristiana cuando le da adoración a otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo, que es el único que merece adoración. Eso es hipócrita y eso es falsa religión. Porque la Biblia es clara cuando dice que es Cristo el Salvador, que es Cristo el Redentor, que es Cristo el Justificador, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él fue el que murió y Él fue el que resucitó al tercer día, por tanto es el único que merece alabanza, adoración y exaltación. A los ángeles, cuando a veces tenían revelaciones algunos de los profetas de ángeles que se aparecían, ellos se postraban delante de los ángeles y los ángeles muchas veces le decían, mira, no te postres, porque yo soy un consiervo igual que tú. Solamente a Dios se adora. Cuando a Cristo se le postraron los discípulos, cuando por ejemplo las célebres palabras y muy remembradas palabras de Tomás, cuando ve al Salvador que le dice, Señor mío y Dios mío, y se postra delante de él, Cristo no le dice, no te postres, porque solamente a Dios adorará. Él dejó que lo adorara. ¿Por qué dejó que lo adorara? Porque es Dios. Mientras que los ángeles decían, no te postres, porque yo soy un consiervo, yo solo sirvo a Dios, igual que tú también eres un servidor de Dios llamado a servir. Entonces no hay razones de ningún tipo para que nosotros rindamos culto, veneración o respeto a algo distinto que sea nuestro Señor. Eso es blasfemia, eso se constituye como blasfemia y herejía según los escritos bíblicos.
¿Ok? Entonces, mucho cuidado con ese tema. Ya para cerrar, para terminar, vamos a hablar entonces rapidito acá, solo introductoriamente, de la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que nosotros normalmente, por regla general, tendemos a pensar que Cristo solamente se encuentra registrado en las páginas de los escritos neotestamentarios, pero eso no es así. El Antiguo Testamento tiene cientos y cientos de profecías que hablan de Jesucristo como el Redentor, como el Salvador que vendrá, como aquel que vendrá a liberar al pueblo de Israel, etc. Hay cientos y cientos de profecías. De hecho, tenemos algunas cristofanías también en el Antiguo Testamento. Algunos concuerdan con el hecho, aunque en esto no existe un consenso, pero digamos que la gran mayoría concuerda con el hecho de que cuando se habla de la revelación del ángel de Yahvé, del ángel de Dios, del ángel de Jehová que se presenta en varios episodios del Antiguo Testamento a los profetas, se está hablando de una cristofanía. Incluso todavía existe un debate que tampoco se ha podido consensuar en una voz unívoca, el hecho de, por ejemplo, Melquisedec. Melquisedec, que dice la palabra que fue el primer hombre que recibió diezmos y recibió diezmos de Abraham. Y dice que él no tenía genealogía, que no tenía ni padre ni madre, no tenía genealogía, no tenía nada. Y algunos incluso dicen que muy probablemente Melquisedec era la figura preencarnada de Cristo demostrada en el Antiguo Testamento. Lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, del ángel de Jehová, que se revelaba en momentos específicos de la historia y de los capítulos de estos escritos veterotestamentarios. Encontramos entonces que Jesús también es el tema central del Antiguo Testamento. Por ejemplo, otro caso es el tema del tabernáculo, que se describe con gran detalle y altamente simbólico del Señor Jesús. Cuando se habla del tabernáculo, es una representación simbólica de Cristo, el tabernáculo que Dios le manda hacer a Moisés. Eso es una representación simbólica de Cristo. Es una sombra. Acuérdense que todo lo que nosotros encontramos de Cristo en el Antiguo Testamento es una sombra. Pero esa sombra se convierte en esencia y en materia cuando llegan los tiempos del Nuevo Testamento, que Cristo nace y que Cristo crece y que Cristo hace lo que hace. Ahí es donde eso se deja de ser sombra y se convierte ahora pues en la esencia. Es altamente simbólico del Señor Jesús el tabernáculo. En su persona y en su obra, Jesús es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Él es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Acuérdense que el tabernáculo era una figura muy importante para la religión judía de los escritos y los tiempos veterotestamentarios. Era el templo donde estaba consagrada el arca de la alianza, donde solamente unos muy selectivos sumos sacerdotes podían entrar y salir a esa arca, cumpliendo una serie de normativas que Dios había descrito de manera muy específica, y si no las cumplían quedaban muertos en seco, porque tenían que cumplir, porque se sabía que se estaba entrando al lugar más santo que existía sobre la tierra. Y ese tabernáculo, la santidad que ese tabernáculo demostraba, y lo que dentro de él se hacía, que eran sacrificios, se elevaba incienso, se elevaba adoración, se elevaban oraciones, es representativo como una sombra que prefigura a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vendría después. Todos los detalles del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el ministerio de Jesús, y los libros de los profetas están llenos de referencias a aquel que vendría. De tal suerte, hermanos, que si usted quiere saber de Cristo fuera del Nuevo Testamento, buscando, registrando, explorando las páginas del Antiguo Testamento, pues encontrará una información bastante amplia y rica acerca de la persona del Mesías. Desde el mismo Génesis se menciona a Cristo, cuando dice, por ejemplo, después de la caída de Adán y Eva, que el Señor dice, y la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa simiente de la que se está hablando es el Mesías, es Cristo, y eso lo encontramos ya registrado en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. En el primer libro, por supuesto, ubicado en orden dentro de las Escrituras, pero sabemos que no es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, el libro más antiguo de la Biblia,
es el libro de Job, y luego le secunda el libro de Génesis, que fue el que se escribió aproximadamente entre unos 40, 50 años después de haber sido escrito el libro de Job. De tal suerte, hermanos, que para resumir entonces esto que hemos hablado hoy, no encontramos un personaje en la historia que sea más importante que Cristo Jesús. Ningún otro personaje ha hecho lo que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hizo. El amor incomparable, inefable, indecible, absolutamente insondable de nuestro Señor es el que vamos a estar explorando, y un poco más de eso acerca de su persona, de sus actos, sus hechos, que todos demuestran ese amor inmenso que nos tiene a cada uno de nosotros dentro de las Sagradas Escrituras. No podríamos ser llamados cristianos a menos que el personaje principal de lo que llamamos Biblia sea Cristo mismo. Sería imposible llamarnos cristianos si nuestro personaje central de estudio no es la figura de Cristo Jesús. Eso no quiere decir, por supuesto, en ningún sentido, porque la teología sistemática contempla el estudio de la teología propia, que ya tuvimos la oportunidad de verla, que es cuando hablamos de Dios en su figura de Padre, y no quiere decir que el Espíritu Santo, que es uno de los estudios a los que vamos a entrar posteriormente, que es la neumatología, no tenga también mucha riqueza y mucho que explorar acerca de su persona y que decir acerca de su persona, porque a fin de cuentas estas tres personas forman al Dios único y absoluto que existe en la faz del universo, y fuera de él no existe absolutamente nada. Damos gloria y honra a nuestro Señor.